punto clave en la enfermedad COVID-19 es entender el tiempo y la vía de transmisión. La enfermedad COVID-19 es una enfermedad infecciosa de vías respiratorias y la vía de transmisión principal sería a través del contacto cercano entre personas y a través de aerosoles. Una reciente investigación que se dio con el avance de la variante Omicron habría confirmado que el riesgo de transmisión en aviones sería de 2 a 3 veces mayor con la variante Omicron. ¿Qué significa este reporte? Y lo más importante, ¿qué consecuencias podría conllevar a ello? Las medidas que nosotros debemos considerar vamos a compartirlas en este video y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una investigación que se habría dado conjuntamente con el avance de la variante Omicron, en donde un grupo de expertos habría determinado cuál es el riesgo de transmisión que existiría de la variante Omicron en los aviones, en lo cual los investigadores habrían reportado que el riesgo sería de 2 a 3 veces mayor que conforme otras variantes. Un dato bastante preocupante y que nosotros debemos tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante entender que dentro de las categorías de enfermedades que nosotros podemos conocer, la enfermedad COVID-19 entra a la categoría de enfermedades transmisibles o infecciosas. Ello significa que existe un agente patógeno que ingresa a nuestro organismo y causa una enfermedad. Un punto muy importante que puede determinar el avance de una infección o podría controlar la misma es conocer las vías de transmisión. Los diferentes agentes infecciosos al cual el organismo del ser humano puede estar expuesto tienen diferentes vías de ingreso. Recordemos que los agentes patógenos pueden clasificarse de acuerdo a la estructura molecular y sobre todo al género que pertenecen, teniendo de esta manera infecciones por virus, por bacterias, infestaciones por hongos, parásitos y otros organismos que pueden causar daño. Los virus respiratorios, dentro de ellos COVID-19, tienen la característica que ingresan por la vía respiratoria y sobre todo a través de 3 lugares de ingreso: ojos, nariz y boca. Y estos datos son importantes a conocer. La transmisión de SARS-CoV-2 ha sido desde el inicio de la pandemia entendido que es por la vía respiratoria, cuando una persona habla, conversa, tose, canta o grita, y de esta manera estaría en cada expiración que estaría dando llevando el virus en pequeñas gotículas que serían transmitidos a otras personas. La confirmación de que el virus se transmitía en aerosoles no se habría dado hasta el 2021, en donde un grupo de científicos habría confirmado que el virus se transmitía en aerosoles. Sin embargo, otro hallazgo importante que habría sido dado en una publicación es que Omicron duplicaría el riesgo de COVID-19 en aviones, y esto lo advirtió algunos expertos científicos. Los hallazgos revelaron que muchos pasajeros podrían estar infectándose por Omicron sin tener conocimiento que los aviones serían un riesgo que nosotros debemos considerar. Es importante mencionar que el doctor David Powell, asesor médico de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, hizo una observación bastante importante en donde indicaba que los aviones y el transporte aéreo podría ser una vía de contagios importante a considerar. En su comunicado habría mencionado que la posibilidad de infectarse en un avión sería de 2 a 3 veces más que otras variantes como Delta. Cualquiera que fuera el riesgo de Delta, tendríamos que asumir que el riesgo de Omicron sería 2 a 3 veces mayor con esta última variante. Como señala el Dr. Powell, el riesgo de contraer COVID-19 es mayor en cualquier ambiente interior. Los viajes en avión normalmente implican un mayor riesgo, dado que involucran a decenas de personas en un espacio cerrado, mientras el aire es constantemente recirculado por toda la cabina. El riesgo aumenta de manera similar en todas las modalidades de transporte público, como concluyó un estudio publicado en Reino Unido. Es importante entonces mencionar
que esta advertencia ayudaría a que cada uno de nosotros tome en cuenta que el estar en un avión, el riesgo incrementa de 2 a 3 veces más la posibilidad de infectarse. Y ante ello, las recomendaciones muy importantes que estarían dando los expertos. Si nosotros sabemos que, en primer lugar, un avión es un lugar cerrado, en segundo lugar, el tiempo en donde uno va a estar en esta cabina o en este lugar cerrado va a depender del tiempo de viaje, que puede ser 1 hora, 2 horas o incluso más horas, y sobre todo que el aire está recirculando, es importante no bajar las medidas de protección. El uso de lentes o protectores oculares y el uso de doble mascarilla van a ser los elementos fundamentales que van a evitar los contagios. Recordemos que en el avión el aire está recirculando y de esta manera el virus podría estar presente en una persona independiente de la prueba negativa que pueda estar presentando para su viaje. Ante ello, una de las medidas que los expertos recomiendan que no se debe hacer ante un viaje por transporte público o sobre todo por avión es el de estar consumiendo alimentos. La única situación que podría hacer que una persona baje la guardia, baje las defensas y sobre todo se retire la mascarilla podría estar dado al momento de ingerir algún alimento o bebida. Esta situación es bastante preocupante. Una persona que se encuentre en un viaje de 2 o 3 horas y que lamentablemente por el viaje, por el trayecto y sobre todo por la distancia requiera tomar alguna bebida, ese es un punto en donde la persona podría contaminarse. Es importante entender que si bien es cierto, los aviones cuentan con filtros de alta eficiencia, como son los filtros EPA, ello significa que filtran las partículas del exterior al interior, no dentro del mismo avión. Recuerden que el aire va a estar recirculando. Si existe un pasajero infectado en el avión con una prueba negativa y esta persona se retira la mascarilla para tomar una bebida o para consumir algún alimento, en ese momento al respirar estaría eliminando el virus. Ese virus circularía a través del aire acondicionado que se encuentra en el avión y que recircula y estaría contagiando a otra persona que por descuido se retiró también la mascarilla. Esta sería una vía importante a entender en donde las personas y los pasajeros que están presentes en un transporte, tales como el avión, podría estar contaminándose. Los estudios señalan que el riesgo es de 2 a 3 veces más en relación a otras variantes. El conocimiento de la variante Omicron y su capacidad infecciosa va a permitir de que las personas tomen conciencia y sobre todo tomen las medidas necesarias para evitar los contagios. Hoy en día se conocería que los aviones darían un riesgo de 2 a 3 veces más de poder infectarse con Omicron, situación en donde nosotros debemos considerar las medidas necesarias para evitar ello. El avance de la variante Omicron se ha dado sobre todo por su alta capacidad de infección. En un estudio realizado en Francia se habría identificado que tendría 105% más rapidez de infectar que la variante Delta, y un estudio realizado en Japón habrían indicado que esta velocidad era de 70 veces más que esta variante. Es importante entender que la capacidad de infección que tiene Omicron es bastante alta y el avión y el transporte público serían dos lugares en donde debemos considerar que el riesgo es mayor. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación en donde se indicaría que el medio de transporte público y los aviones sobre todo serían un riesgo de infectarse por Omicron. Según una investigación que se daba conjuntamente con el avance de la variante Omicron, habrían indicado que la variante Omicron duplicaría el riesgo de COVID-19 en aviones. Es importante que el doctor David Powell, asesor médico de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, hizo la observación y habría indicado que es muy importante la probabilidad de contagiarse de COVID-19 en un vuelo era bastante alta de 2 a 3 veces. Las recomendaciones que dan los expertos es de que los pasajeros deben ser conscientes de este riesgo, dado que el avión sería un ambiente cerrado con decenas de personas y con un aire recirculando, por lo cual el mantener adecuadamente las mascarillas y protectores oculares serían dos de las medidas
importantes y necesarias para disminuir el contagio de COVID-19. Los aviones darían un riesgo de 2 a 3 veces más de poder infectarse por COVID-19. Debemos nosotros ser conscientes de ello, no bajemos la guardia y tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.